Muy buenas noches o buenos días, según lo vean. Hoy estamos grabando desde la Iglesia Cristiana La Verdad en la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Soy el pastor Daniel Guzmán. Hoy vamos a hacer esa prueba de estudio bíblico pregrabada de manera que las imágenes sean más claras para efectos de que ustedes puedan ir tomando nota y de manera también de que puedan tener más iluminación o podamos tener más iluminación. Esperemos en Dios que todo salga bien y que el estudio sea de bendición para todos ustedes, como lo ha sido para mí. Repito, somos la Iglesia Cristiana La Verdad en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, y hoy miércoles 17 de noviembre estamos preparando el estudio bíblico con el tema del mensaje y el mensajero del Evangelio. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor, por la bendición, Señor, de ser tus evangelistas, de ser hijos tuyos por la fe en Jesucristo. Oramos, Señor, para que tu palabra no vuelva vacía y produzca aquello para lo cual tú la envías. Oramos, Señor, para que sea bendición a cada una de las personas que lo escuchen y que no solo escuchemos, sino que la pongamos por obra, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. La lectura de inicio, les decía, es Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Hoy vamos a hablar del mensaje y el mensajero del Evangelio. Si no lo terminamos hoy, pues lo estaríamos continuando la próxima semana, si Dios así lo permite. Vean cómo el apóstol Pablo se refiere en esta porción de la Escritura. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que el Evangelio es poder de Dios. Perdonen. Poder de Dios. Solo esto ya elimina para usted y para mí la posibilidad de un esfuerzo humano. No debemos sustentar nosotros el mensaje de la palabra de Dios en nuestras capacidades o en nuestras posibilidades, en nuestros recursos, porque el Evangelio es poder de Dios, no es poder de los hombres, no es capacidad de los hombres. Entonces, primero tengamos muy claro eso, porque muchas veces nosotros hacemos el evangelismo y el evangelio según nuestras propias fuerzas. Y la Biblia dice que no, debemos descansar en el poder de Dios. También nos dice otra cosa: no me avergüenzo del poder del evangelio porque es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Segundo concepto importante, ¿cuál es el propósito de predicar el Evangelio? Salvación. La salvación ¿de quiénes o de quién? Dice ahí, aquí, para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Y eso nos dice dos cosas: que no hay excepciones, que es para todos,
Y nos dice una segunda cosa que es creer. Esto es fe. No por obras, no es por hacer cosas, es por creer. Dice, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, o sea, a todos, y que es por fe. Dice al judío primeramente y también al griego. ¿Eso qué quiere decir? Tanto a judíos como no judíos. Desde el puro principio de la iglesia cristiana, el evangelio era de alcance, y sigue siendo de alcance universal. Porque en el evangelio dice el versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio, la justicia de Dios. Y el evangelio lo que pone en evidencia es la justicia de Dios. La justicia. Y tomen y resalten justicia de Dios. Resalten eso. La justicia de Dios, no la justicia de los hombres. No son mis opiniones, no son mi religión, no es mi creencia, no son mis preceptos, no son mis costumbres. Es la justicia de Dios se revela por medio del ¿qué? Evangelio. Esto es importantísimo tenerlo claro y tener una perfecta comprensión de cuál es el alcance del evangelio, cuál es el alcance de la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, y es la evidencia de la justicia de Dios. Esto es básico, es fundamental, es importantísimo que lo tengamos muy claro. En esto, en todo esto, se echa abajo, se descarta toda posibilidad humana de lograr la salvación por sus propios méritos, hábitos, costumbres o religiones. Lo vemos como poder de Dios. Eso es lo más importante que hay que tener claro. Ahora, ¿de qué nos está hablando esto también este texto bíblico? Hay tres cosas que tenemos que tener claras: el mensaje, el mensajero y tres, el método. Tres conceptos clarísimos que debemos tener claro para poder exponer el poder de Dios en el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién es el mensajero? ¿Y cómo va a transmitir ese mensaje? ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no salimos de acá, si nosotros no salimos del mensaje, si el mensajero no está apto o el método es incorrecto, nuestra predicación del Evangelio va a ser ineficaz. Vamos a depender de factores humanos y no de el poder de Dios. Tengamos siempre esto claro, y lo que queremos desarrollar es estos tres conceptos: el mensaje, el mensajero y el método. ¿Qué es lo que debemos transmitir? ¿Quién lo puede transmitir o lo debe transmitir? Tal vez sería la manera más exacta de decirlo. Perdón. ¿Y cómo lo debe transmitir? ¿O a quiénes? ¿Verdad? Entonces tengamos muy claro estos conceptos para que podamos llevar adelante el desarrollo de este estudio de hoy. Espero que se vea bien. Voy a borrar un poquito aquí, pero voy a conservar el lado izquierdo de la pizarra. Voy a hacer una raya aquí. Y vamos a hablar primero de lo más importante, el mensaje. Eso es lo más importante. Por ejemplo, un día de esto salió en las noticias
una noticia en la que se hacía ver que cierta persona había tenido una conversación con otra persona y que en esa conversación se fraguaron algunas cosas que podrían suponer un delito. ¿Ok? Pero resulta que la noticia estaba equivocada. No era esa persona a la que se refería, era a otra persona. Entonces, ¿qué estaba mal? El mensaje. Ahí el mensaje estaba mal. La raíz, la fuente de la información estaba equivocada. Y si el mensaje está mal, todo lo demás va a estar mal. Por eso es que es tan importante hacer énfasis en cuál es el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que predica el Evangelio? ¿Qué es lo que anuncia el Evangelio? ¿Hacia qué apunta el Evangelio? Y hay ciertos pasajes bíblicos que nosotros tenemos que tener claramente identificados para comprender el alcance del mensaje del Evangelio. No son los únicos, son algunos, pero es importante que los tengamos, al menos estos, bien claros. Génesis 3:15. Voy a ir a la escritura, aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí tengo la Biblia a un lado mío. No sé si en la imagen se ve porque no estoy monitoreando en la imagen. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo llamaría a esto el inicio del rastro de la sangre. Del rastro de la sangre. ¿Por qué el inicio del rastro de la sangre? Porque es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Y en Génesis 3:15 ya ahí se anuncia cuál es la solución al problema del pecado original. Y voy a poner aquí, entre paréntesis, ojalá se vea, solución al problema espiritual del hombre. Cuando digo hombre estoy hablando del ser humano, ¿verdad? Para que no me vayan a criticar algunos grupos ahí, bueno, no importa. Solución al problema espiritual. ¿Cuál es el problema espiritual? Descrito en Génesis 3, del 1 al 6, y que nosotros llamamos el pecado original. Ahí se anuncia. Técnicamente, para los que les gustan los conceptos técnicos, a esto se le llama técnicamente el protoevangelio. Es decir, la primera evidencia del Evangelio, la primera demostración, la primera anuncio, el primer esbozo, tal vez sería así, del Evangelio. En Génesis 3:15 ya se anuncia el problema, pero la solución al problema del pecado original. Lo leo de nuevo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando de dos personajes, claramente visibles, claramente identificables. Se está hablando de la serpiente por un lado y la descendencia de la mujer. Porque dice entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. ¿Quién es la descendencia de la mujer? Lo vamos a ver a continuación: Cristo. Va a haber una lucha de carácter espiritual a lo largo de la historia, incluso hasta el día de hoy,
entre la descendencia de Satanás, la descendencia del mal y la descendencia de los hijos de Dios, es decir, nosotros los que hemos depositado nuestra fe en Cristo. Entonces vemos, perdonen que me dé tos, pero el ambiente me produce tos. Tenemos primero el primer concepto del mensaje, repito, que es lo fundamental, tener el mensaje claro, que desde Génesis 3:15 ya se anuncia el Evangelio, ya se anuncia la solución al pecado original. ¿A dónde encontramos otra referencia? En Éxodo 3:18. Repito, no quiero que haya confusión, no son todos los versículos, es por lo menos tener una idea conceptual, una idea básica, una idea mínima acerca del Evangelio. Entonces vamos a ir, perdonen, en Éxodo 3:18, dice: y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos, ¿qué dice? Sacrificios a Jehová nuestro Dios. Sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios? ¿Qué? De sangre. De sangre. Por eso he llamado acá el inicio del rastro de la sangre. Sacrificios a Jehová, dice en Éxodo 3:18. Ya es aquí Moisés, que ha sido encomendado por el Señor Jesucristo para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y él le dice que le abre al faraón para que el faraón comprenda que el propósito de la salida del pueblo de Israel es ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios, al Señor. ¿En qué? En alusión a Génesis 3:15. Por eso le llamamos el rastro de la sangre. ¿Qué otro versículo tenemos que es importante tener presente? Está en Isaías, capítulo 7, versículo 14. ¿De qué nos habla Isaías capítulo 7, versículo 14? Vamos a ver. Lo buscamos en la Escritura. 5, 6, 7, 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué nos anuncia aquí Isaías 7:14? Una virgen que va a dar a luz un niño, pero que este niño va a tener un nombre particular, Emmanuel. Emmanuel es una palabra importante que tiene significado para nosotros, que es importante. En hebreo el significado es importante, que es Dios con nosotros. ¿Qué nos está diciendo la Escritura en Isaías 7:14? Que este niño que va a nacer, este niño que se va a tener por nombre Emmanuel, es Dios en medio de nosotros, o sea, Dios con nosotros. Es el Hijo de Dios que se hizo carne y vino a este mundo por medio del nacimiento virginal de María de Nazaret. Entonces vean cómo hay una secuencia en el rastro de la sangre que nos viene anunciando el cómo el mensaje a través de la palabra de Dios se ha ido transmitiendo a lo largo de los años. Desde Génesis 3:15 como solución al problema del pecado, Éxodo 3:18 donde nos habla de que el pueblo de Israel iba a hacer sacrificios al Señor, y ahora Isaías 7:14 que nos pone en evidencia que
este niño este niño nacido de una virgen, va a ser nada más y nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros. Y es importante que tengamos esto claro, que ese niño que nació de María, repito, es Dios con nosotros, es Dios mismo con nosotros. ¿Qué otro versículo es importante? En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 22 al 23, que es el cumplimiento de Isaías 7:14, dice así la palabra del Señor. Está hablando del nacimiento de Jesucristo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. ¿Lo ven? Para que se cumpliese. Entonces, ¿qué es esto? Ni más ni menos que el cumplimiento. Vemos cómo la línea, el rastro de la sangre viene desde el Génesis, ya vamos por Mateo. ¿Y a dónde encontramos otro cumplimiento? Una cita bíblica que es relevante para todos nosotros. Mateo capítulo 16, versículo 16. Escuchemos lo que la Escritura nos enseña. Mateo 16, 16 dice así. Voy a leer desde el 15, porque esa es una respuesta a una pregunta del Señor Jesucristo. Dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta que le hace el Señor es: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esto es también importante para nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para la humanidad? ¿Se ha hecho esa pregunta? El Señor le hizo esa pregunta a Pedro. Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el Cristo, el Mesías, el enviado. Ahorita les explico. Enviado. ¿Qué nos está diciendo Pedro con esta primera parte de la respuesta? El Cristo es la palabra griega para el término hebreo Mesías. ¿Y qué es Mesías? El enviado, el ungido, el escogido. El escogido, enviado, el Mesías, ¿para qué? Para cumplir Génesis 3:15. Para que hubiera cumplimiento de Génesis 3:15. Para que los sacrificios que el pueblo de Israel hacía en todo el Antiguo Testamento se tipificaran en la persona de Cristo. Para que viéramos en Cristo el cumplimiento de todo el anuncio del Evangelio de Génesis capítulo 3. Ahora nos dice otra cosa. Nos dice el, con mayúscula, Hijo del Dios viviente. Voy a poner nada más de Dios por asuntos de espacio. El Hijo del Dios viviente. Este Cristo, esta persona que nace, esta persona que es identificada por el apóstol Pedro, no es ni más ni menos que el Hijo de Dios. Y cuando se dice el Hijo de Dios en estos contextos, lo que quiere decir es que es Dios mismo, que en Él habita la plenitud de la deidad, como dice Filipenses. Absolutamente la plenitud de la deidad en Colosenses nos dice que está en Cristo. Él es Dios. Es Dios, no es que es un Dios, como dicen algunos. Es Dios, la plenitud de Dios en la persona de Jesús. Y finalmente, vamos a tener en Gálatas capítulo 2, versículo 20.
y ya vamos a hacer un resumen de esto. Gálatas 2:20, vamos a ver, espero que se vea. Gálatas 2:20, perdonen. Sí se ve. Ya les repito, estoy solo y entonces pierdo el monitoreo del mensaje. Gálatas 2:20 nos dice lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y voy a leer el 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Voy a poner aquí el 21. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo Gálatas 2:20? Perdonen, yo sé que esto no es muy pedagógico que digamos, pero me hace falta espacio y necesito dejar anotado lo siguiente. Gálatas 2:20, 21. Nos dice varias cosas que es importante dentro del camino de la salvación, dentro del rastro de la sangre. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos. Por eso es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, yo estoy crucificado allá. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, nos dice la carta a los romanos. Entonces dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué otra cosa nos dice? No vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no es mi naturaleza humana la que domina mi carácter, la que domina mi vida. Ya estoy libre de las consecuencias del pecado de Génesis 3, del 1 al 6. Ya no vivo yo, ya no es mi naturaleza espiritual caída la que vive en mí, sino dice, más vive Cristo en mí. Primera Corintios 3:16 nos dice que somos templo del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Tenemos esa nueva naturaleza espiritual, porque Cristo está viviendo en mí desde el momento que yo lo recibí como mi Señor y mi Salvador. Pero ¿qué más nos dice? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Voy a ponerlo por fe. Ya no vivo por las circunstancias, ya no vivo por mi naturaleza carnal, ya no vivo por el dominio del pecado sobre mí. No, ahora vivo en Cristo. Lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Yo sé que Dios murió por mí. Jesucristo murió por mí. Yo sé que Él pagó el precio de mi pecado en la cruz del Calvario. Él sufrió el martirio, derramó su sangre, murió y resucitó al tercer día por darme la bendición y darle a usted también la bendición de la salvación, del perdón de pecados y la vida eterna. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amor y entrega. Les recomiendo ver el mensaje del domingo 14 de noviembre, el mensaje del púlpito donde hablamos del amor de Dios, de cómo el amor de Dios se manifiesta en la persona de Cristo. Entonces, Cristo me amó, Dios me amó y por amor se entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice Juan 3:16.
¿Qué nos dice el versículo 21? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Todo esto qué es? Por gracia. ¿Qué quiere decir que es por gracia? Que es un regalo de Dios. Que Dios regala a la humanidad, a su Hijo Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz para que nosotros recibamos perdón de pecados y para que tengamos la oferta de la vida eterna en Cristo, por la fe. Dice, no desecho la gracia de Dios, es decir, no la descuido, no la descarto, no descarto la gracia de Dios, porque si por la fe fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si por la ley, perdón, repito, por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Que si yo recibiera o me ganara la salvación por las obras, entonces ¿para qué fue necesario el sacrificio de Cristo? No hubiera sido necesario. Esa es la verdad. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Entonces vemos aquí todo el rastro de la sangre, el rastro del Evangelio, la importancia del mensaje de la palabra de Dios. Hay un problema original que es el pecado del ser humano que se describe en Génesis 3, del 1 al 6. Y esto es heredado a toda la humanidad a través de las generaciones. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Lo voy a poner aquí en chiquitito. Romanos 3:23. Esto nos habla de las consecuencias del pecado, que es un tema aparte que vamos a tomar en otro momento. Pero, perdón, repito, es que el cambio de clima me produce tos. El mensaje básico del Evangelio, el mensaje que todos nosotros deberíamos tener presente y en alguna manera tener algún dominio sobre él para poder compartirlo con otras personas. Génesis 3:15, como el Señor anuncia que la serpiente va a ser derrotada al ser herida en la cabeza, ¿verdad? Que la serpiente es ni más ni menos que Satanás, ¿verdad? Y la descendencia de la mujer, perdón, que es Cristo. Éxodo 3:18 nos habla del pueblo de Israel que iba a hacer sacrificios de sangre a Jehová como tipo de culto para el Señor en memoria de Génesis 3:15 y en anuncio del sacrificio de Cristo. Isaías 7:14 que nos habla del anuncio de Emanuel, Dios con nosotros. En Mateo 1:22 y 23 que es el cumplimiento del nacimiento de Emanuel. Mateo 16:16 que identifica a este niño nacido de la Virgen María de Nazaret como el Cristo, el Hijo de Dios, es decir, el Mesías, el ungido. Y Gálatas 2:20 que nos habla de que nosotros, los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido crucificados en Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí, que vivo ahora por fe, en la fe del Hijo de Dios, y que fue por amor y por entrega y por gracia de Dios que tenemos acceso todos a esta bendición de la salvación en Cristo. Espero que hayan tomado nota. Espero que este mensaje sea bendición. Por favor, repáselo. Por favor, estúdielo. Primero, para bendición personal suya. Segundo, para que lo pueda compartir con otros. Oro a Dios para que este mensaje sea de bendición. Oro a Dios para que usted sea un evangelista de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Soy Daniel Guzmán, pastor de la Iglesia Cristiana La Verdad en la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Que Dios les bendiga y tengan muy buenos días.